El mensajito porque no se me olvida subirles lo que les comenté, ¿sale? Para que lean. De todos modos, espero hayan podido buscar los conceptos y empezarlos a leer. Si no, pues el fin de semana pueden ir repasando, ¿sale? Les aviso, nuestro examen, el que sería el segundo parcial, va a ser en 3 semanas, ¿sale? Igual viernes dentro de 3 semanas, ¿sí? Va a abarcar todo lo que veamos de aquí a esa fecha, ¿sí? Y ya después el tercer parcial pues va a ser normal en las fechas que debe ser, pero abarcaría pues obviamente lo que veamos de su segundo parcial repuesto en adelante, ¿sale? Entonces su tercer parcial no va a estar, digamos, tan pesado, ¿no? Porque mucho de lo que vamos a ver aquí en adelante va para el segundo realmente, ¿okay? Bueno, entonces ya quedó lo del examen. Les voy a dejar por ahí una tarea pequeña, ¿sí? Ya les diré cuál cuando nos acerquemos una semana antes del examen. Les voy a dar 2 semanas para que me la entreguen. Y de esa manera pues tengamos tareas, tengamos también el examen. Y de este viernes, bueno, la otra semana que están en exámenes, les voy a dar chance porque van a estar en exámenes. Pero a partir de la otra les voy a empezar a preguntar en clase para tomar participaciones, ¿vale? De aquí a que lleguemos al segundo parcial repuesto, les voy a pedir solo una participación, porque no nos va a dar tiempo de que todos tengan muchas, ¿vale? Una sola participación es la que deben reunir para el segundo parcial y para el tercer parcial van a ser 2, ¿sale? Ahora, ¿en qué consisten las participaciones? Cuando yo les pregunte, si no me contestan van a tener menos participación, ¿sale? Solamente eso. No los voy a sacar de clase porque pues, de por sí vamos atrasados, entonces sería afectarlos más, ¿sale? Entonces, solamente van a tener su participación negativa. Así que esfuércense porque solo es una participación y muy probablemente solamente tengamos una vuelta de preguntas, ¿vale? De esa manera ya compensamos los rubros que a mí me solicitan para evaluar, ¿vale? Los rubros que la academia me pide. Muy bien, entonces vamos a continuar con el músculo liso, ya son la 1:06, entonces vamos a iniciar, ¿vale? Decíamos ayer que estructuralmente el músculo liso es diferente al músculo esquelético, ¿vale? Otra cosa importante, todos con su bata, porque si vienen a hacer revisión, los van a sacar si no tienen bata, ¿vale? Bueno, eso y su cubrebocas también, porque si no también los van a sacar, ¿vale? Porque aquí, aunque ya el gobierno dijo que se puede quitar en espacios cerrados, siempre y cuando tengamos distancia de 1.5 metros, y aquí no la tenemos, ¿vale? Entonces todavía tenemos que usarla, ¿vale? Bueno, retomando lo del músculo liso, les decía que hay 2 tipos, ¿ok? Uno, donde las células musculares lisas se encuentran conectadas entre sí, y otro, donde las células musculares lisas son independientes. A este recuerdan cómo le llamábamos, además de una sola unidad, ¿qué otro nombre tenía? Unitario. Muy bien. El de acá era el multiunitario. Muy bien. Entonces, el tejido liso muscular de tipo unitario lo vamos a encontrar principalmente en algunos órganos como los que se localizan en el tubo digestivo, ¿vale? ¿Recuerdan cuando vimos las generalidades de sinapsis eléctricas que decíamos que aquellas estructuras que tenían conexinas, como las sinapsis eléctricas, podían sincronizar tejidos para que trabajaran como un sinsitio? El músculo liso unitario trabaja como un sinsitio. Cuando se despolariza una sola célula, como están conectadas, todas se van a contraer al mismo tiempo, y eso es muy útil en tejidos como el tubo digestivo para promover el avance de los alimentos, ¿sale? El peristaltismo que se da a nivel esofágico, gástrico, duodenal, normalmente requiere de ondas que se producen en el músculo liso, pero ondas que se producen al mismo tiempo con respecto a la longitud del estómago, del intestino y demás, ¿sale? Entonces es necesario que en el tubo digestivo el músculo liso trabaje al unísono como una sola estructura, ¿sale? Por eso tenemos ese tipo de músculo. En cambio, el músculo liso multiunitario lo vamos a encontrar en otras regiones del cuerpo, principalmente en el iris a nivel del globo ocular, y también lo vamos a encontrar en la vía aérea, en el músculo liso bronquial, ¿vale? La característica del músculo liso multiunitario es que normalmente el movimiento del músculo donde lo encontramos es mucho más preciso y más regular, ¿vale? Porque aquí vamos a tener la contracción de algunas, de muchas, ¿sí? O de pocas fibras, dependiendo de qué tanto movimiento necesitemos, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo del iris. Cuando ustedes ven que la pupila se hace grande o pequeña, ¿bajo qué condiciones es? ¿Qué tiene que pasar en el ambiente para que la pupila se haga pequeña, por ejemplo? El cambio de luz, ¿no? Cuando hay mucha luz, ¿cómo se hace la pupila? ¿Ok?
pequeña, hay una miosis, ¿sale? ¿Cuándo hay midriasis o dilatación? Cuando hay poca luz, ¿sale? Imagínense que el iris tuviera músculo unitario, ¿sí? A cada rato se estaría relajando y contrayendo, porque vamos a ver más adelante que el músculo unitario además tiene la capacidad de ser autorrítmico, ¿sale? Eso no nos convendría en el ojo, porque si hubiera, por ejemplo, condiciones de buena iluminación y nuestra pupila estuviera dilatándose y contrayéndose, no veríamos con claridad. ¿Qué necesitamos? Tener un muy buen control sobre el músculo del iris para que solo se contraiga o se relaje dependiendo de las condiciones necesarias, ¿sale? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo este músculo es más regular. Otro ejemplo es en la vía aérea. Normalmente a nivel traqueal, vamos a ocupar el ejemplo de la tráquea y los bronquios, vamos a tener un cartílago que tiene forma de letra C, que son los cartílagos traqueales, principalmente los cartílagos bronquiales. Y en la parte de atrás tenemos una parte muscular, ¿sale? Ese músculo que tenemos en la vía aérea se puede contraer para que la vía aérea sea más pequeña o se puede relajar para que sea más grande, ¿sale? ¿Cuándo creen ustedes que convendría relajar el músculo de la vía aérea? ¿Bajo qué circunstancias o bajo qué condiciones? Por ejemplo, en reposo convendrá tener la vía aérea dilatada. ¿Cómo es el consumo de oxígeno en reposo? Es bajo. ¿En qué condiciones tenemos un consumo alto? Cuando hacemos ejercicio. En el ejercicio que convendrá dilatar la vía aérea para que podamos captar más aire, ¿sale? Entonces se dan cuenta cómo ahí lo estamos regulando bastante bien. Cuando es necesario se relaja, ¿sale? Pero después de que terminamos de hacer ejercicio, acá hay un lugar, ¿convendrá seguir teniendo la vía aérea tan dilatada? ¿No? Hay que volver al reposo. ¿Qué va a hacer el músculo? Contraerse y llevar el diámetro de la vía aérea al tamaño de reposo, ¿sale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Regulando el músculo de acuerdo a las condiciones, ¿sale? Esa es la ventaja que nos ofrece el músculo liso unitario, que podemos regularlo más y trabaja dependiendo de las condiciones que se presenten, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda con el músculo unitario y multiunitario? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. ¿Le pueden dar otro, por favor? ¿Otra vez? ¿Otra más? Ahí está, ¿sale? Ahora, ya vimos que el músculo liso tiene, en primer lugar, dos tipos de fibras. Las fibras, dos tipos de músculo. El músculo unitario y el multiunitario. Ahora, fíjense bien, aquí tenemos a esos músculos, al multiunitario y acá tenemos al unitario. Esos músculos, como todo músculo, van a estar constituidos por fibras musculares, ¿sale? Pero, a diferencia del músculo esquelético, donde solo tenemos un tipo de fibras musculares, que normalmente son fibras musculares contráctiles, en el músculo liso vamos a tener dos tipos de fibras musculares, las fibras autorrítmicas y las fibras contráctiles, ¿sale? Las fibras contráctiles, ¿a qué se dedicarán? A contraerse, ¿no? Es muy lógico. Las fibras autorrítmicas, ¿por qué se llamarán autorrítmicas? Exactamente, marcan la pauta con la que se lleva la contracción, ¿sale? Ahora, ¿las fibras autorrítmicas podrán contraerse? ¿Qué dicen? Sí. ¿Sí? La respuesta es no, ¿sale? ¿Sí? Exactamente, ¿se acuerdan? Ya vieron ustedes un poco de músculo cardíaco, ¿no? ¿Vieron las células marcapasos que están en el nodo sinusal? ¿Se acuerdan que el corazón tiene dos tipos de fibras? Las fibras de conducción y las fibras contráctiles, ¿sale? Las que nos dan los potenciales lentos o potenciales rápidos, ¿sale? Hagan de cuenta que aquí en el músculo tenemos algo parecido al corazón, en el músculo liso. Tenemos fibras musculares que carecen de filamentos contráctiles, ¿sale? Pero que en su lugar tienen la capacidad de producir sus propios potenciales de acción, ¿sale? A eso le vamos a llamar fibras autorrítmicas. Son células que no se van a contraer, pero se especializan en generar potenciales de acción de forma rítmica y autónoma, ¿sale? Sin la necesidad de otro estímulo externo, así como en el corazón. Ahora bien, las fibras contráctiles no tienen esa capacidad, pero ¿qué pueden hacer? Pueden contraerse porque tienen una mayor cantidad de proteínas contráctiles, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí queda clara la diferencia entre las autorrítmicas y contráctiles? ¿Sí? Muy bien. Ahora observen que aunque tenemos esos dos tipos de fibras, los dos tipos de fibras no se van a encontrar en los dos tipos de músculo, ¿sale?
Las fibras autorrítmicas solamente las vamos a encontrar en el músculo liso unitario, mientras que las fibras contráctiles, esas sí las encontramos tanto en el multiunitario como en el unitario, ¿sale? Ahora, ¿qué quiere decir esto? De los dos tipos de músculo, del unitario y multiunitario, ¿cuál será entonces el que puede generar contracciones rítmicas y mantenidas en el tiempo? El unitario. El unitario, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde se localiza el músculo unitario principalmente? En el tracto digestivo. En el tracto digestivo. ¿Y el tracto digestivo qué tiene? Ondas peristálticas que se producen constantemente de forma autónoma, ¿sale? Si ustedes entran a una cirugía de tubo digestivo, cuando abran la pared abdominal, van a ver que el intestino se está moviendo de forma rítmica, ¿sale? Porque normalmente las células autorrítmicas del músculo unitario son las que determinan el patrón del peristaltismo, ¿sale? Entonces ahí entendemos por qué es necesario que el músculo liso unitario tenga fibras autorrítmicas, porque como todas sus células están conectadas, necesitamos a alguien que les marque la pauta de cómo deben contraerse, ¿sale? En el caso del músculo liso multiunitario no vamos a tener esa autorritmicidad. ¿Qué quiere decir? Que para que se contraigan las fibras contráctiles que tenemos en el músculo multiunitario, dependemos de otro estímulo, ¿sale? Más adelante vamos a ver de qué estímulos. Por ahora recuerden cuál es el único tipo de músculo que tiene células autorrítmicas. Eso nos va a dar la clave más adelante, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Vamos a analizar cada tipo de fibras, ¿sale? Vamos a estudiar las fibras autorrítmicas y luego las contráctiles para que puedan entender mejor sus características. Me iba yo a ir a esa computadora y está acá. Gracias. Otra vez, por favor. Muy bien, de nuevo. Bueno, vamos a ver cuáles son las características que presentan las células autorrítmicas. En primer lugar, como habíamos dicho, son capaces de generar sus propios potenciales de acción, ¿sale? Ahora, ¿por qué pueden generar sus potenciales de acción? Porque normalmente las células autorrítmicas del músculo liso tienen potenciales de membrana en reposo inestables. Cuando vieron músculo cardíaco hablaron de la despolarización diastólica espontánea o de la fase 4 del potencial de acción lento, ¿no? ¿No vieron entonces potenciales cardíacos? ¿No? Bueno, entonces no han llegado a eso. Va. Bueno, no se preocupen, lo vamos a ver. Entonces, su potencial de membrana en reposo es inestable porque nunca se queda en el mismo punto, ¿sale? Hagan de cuenta que su potencial es esto. Tenemos aquí el potencial de membrana en reposo y ese potencial solito empieza a subir, produce un potencial de acción, vuelve a bajar y en cuanto va bajando, otra vez solito empieza a subir, ¿sale? Eso se llama una actividad autorrítmica por un potencial de membrana en reposo inestable. Ahorita lo vamos a ver a fondo, ¿sale? Pero recuerden que es esa inestabilidad de su potencial de membrana en reposo que está alrededor de menos 50 milivoltios en las células autorrítmicas lo que genera que estas células produzcan su propio potencial, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo van a producir el potencial de acción? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los potenciales de acción, cómo podemos producirlos? ¿A través de qué tipo de potenciales? De los potenciales graduados, exactamente. Los potenciales graduados al sumarse pueden generar potenciales de acción, ¿sale? Entonces, ¿están de acuerdo que las células autorrítmicas necesitan alguno de estos tipos potenciales graduados, ¿sí? Para poder generar un potencial de acción? Y vamos a ver cuáles son los dos tipos de despolarizaciones que pueden tener las células autorrítmicas para alcanzar un potencial de acción, ¿sale? ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? La primera es el potencial de marcapasos, que es muy parecido al potencial de marcapasos que tienen las células del corazón, ¿sale? El potencial de marcapaso normalmente hace referencia a esta primera porción, ¿sale? Fíjense bien, de aquí hacia acá. ¿Qué abarca el potencial de marcapasos? Va a abarcar desde el potencial de membrana en reposo hasta el umbral, ¿sale? Se dan cuenta que ese potencial de marcapasos es lo que le permite a la fibra autorrítmica alcanzar el umbral para producir un potencial de acción, ¿sale? Es decir, el fin es producir su propio potencial. ¿Cuál es el medio? El medio es el potencial de marcapasos, ¿sale? Ese potencial de marcapasos lo vamos a estudiar con mayor profundidad en el corazón, porque ahí es donde tiene más importancia conocer cómo se produce ese ascenso, ¿sale? Vamos a hablar de diferentes tipos de canales, como los HCN4, los canales T de calcio, los L, etc., ¿sale? Pero eso lo dejamos para corazón porque ahí es donde importa más, ¿ok? Aquí lo que deben recordar de las células autorrítmicas es que tienen la capacidad de generar esos potenciales
que es lo que lleva a que siempre produzcan potenciales de acción, ¿sale? Una característica de los potenciales de marcapaso es que siempre alcanzan el umbral, entonces siempre van a producir un potencial de acción, ¿sale? Y si se dan cuenta, eso es lo que marca la regularidad con la que se va a contraer el músculo liso unitario, ¿sale? Por ejemplo, si este tiempo fuera 1 minuto, ¿cuántos potenciales se produjeron gracias al potencial de marcapasos en 1 minuto? 4. ¿Cuántas ondas peristálticas esperarían encontrar en el tubo digestivo? 4, porque son las que le marcan el ritmo de contracción a esa estructura, ¿sale? ¿Así vamos bien? Sí, muy bien. Entonces recuerden, primer tipo de medio para obtener potenciales propios, los potenciales marcapasos, ¿ok? Vamos al siguiente tipo de potencial. El siguiente se llama potencial de ondas lentas. En este potencial de ondas lentas, fíjense lo que pasa. Vamos a tener fluctuaciones del potencial de membrana en reposo. Y si se dan cuenta, esa fluctuación tiene la forma de una onda que es lenta porque tiene una larga duración, ¿ok? Ahora bien, ¿estos potenciales de ondas lentas siempre alcanzan el umbral? No, solo en algunas ocasiones, ¿sale? Es decir, que solamente en algunas ocasiones van a producir potenciales de acción, ¿sale? Pero también es otro medio que pueden ocupar las células autorrítmicas para producir sus propios potenciales, ¿ok? Entonces, en resumen, las fibras autorrítmicas producen su propio potencial de acción, por eso son autorrítmicas. ¿Qué tipo de despolarizaciones ocupan para alcanzar sus potenciales de acción? Potenciales marcapasos y potenciales de ondas lentas, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. Ahora viene una pregunta crucial. El potencial de acción que se produce por la fibra autorrítmica, ¿para qué me servirá? ¿Para estimular a quién? A las fibras contráctiles, exactamente, ¿sale? Entonces es importante que recuerden esto porque el principal estímulo de las fibras contráctiles del músculo liso unitario son los potenciales de acción que producen las células autorrítmicas, ¿sale? Es como en el corazón. Las células marcapasos del nodo sinusal van a producir el estímulo eléctrico que viaja por el sistema de conducción hasta alcanzar a las fibras contráctiles y ahí es cuando éstas se estimulan y el corazón se contrae, ¿sale? Aquí es igual, se producen en las células autorrítmicas estos potenciales que alcanzan a las células contráctiles y entonces estas en respuesta se contraen, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguros, seguras? ¿Sí? Muy bien. ¿Le podemos cambiar la siguiente, por favor? Vamos a estudiar entonces ahora a las fibras contráctiles. Un poquito antes de que aparezca el cuadro, por favor. Revésale. Eso, otra, ahí está bien, ¿sale? Entonces vamos a ver a las fibras contráctiles. Ya estudiamos las características de las autorrítmicas. Ahora fíjense, las fibras contráctiles tienen las siguientes características. Estas tienen un potencial de membrana en reposo estable. Es decir, que no está fluctuando de manera automática, ¿ok? También van a producir potenciales de acción, ¿sí? Es como en el músculo esquelético, también producen potenciales de acción musculares, ¿sale? Pero fíjense aquí qué va a pasar. ¿Dónde no se producen potenciales de acción? En el multiunitario, ¿sale? Entonces el multiunitario va a generar contracción a través de otros medios, ¿sí? ¿Dónde sí se producen entonces potenciales de acción en respuesta a los potenciales de las células autorrítmicas? En el músculo unitario, ¿sale? ¿Cuál sería entonces el principal estímulo para contraer el músculo unitario? El estímulo eléctrico, ¿sale? En cambio, el músculo multiunitario se contrae utilizando otros estímulos que veremos más adelante, ¿sale? Ahora bien, nosotros vamos a producir un potencial de acción en las fibras contráctiles cuando cambiamos su potencial de membrana de reposo. Recuerden que lo habíamos comentado antes. Para yo poder generar un potencial de acción, debo modificar el potencial de membrana de reposo. Ahora, ¿cómo puedo modificar el potencial de membrana de reposo de las fibras contráctiles? Ojo, los mecanismos que vamos a ver a continuación pueden ser tanto de las fibras contráctiles unitarias o multiunitarias. Ahorita yo les voy a decir cuáles son más importantes en cada tipo de músculo, ¿sale? ¿Podemos darle la siguiente? Vamos a ver que el principal mecanismo para que las fibras contráctiles modifiquen su potencial de membrana es la apertura de canales. ¿Se acuerdan que vimos antier que cuando un canal se abre, ¿qué se produce?
una corriente, ¿sale? Y las corrientes que me ayudan a modificar el potencial de membrana, ¿sale? Entonces, por eso la apertura de canales va a ser el principal mecanismo a través del cual modificamos el potencial de membrana en reposo y generamos potenciales de acción en las fibras contráctiles, ¿sale? ¿Le podemos dar solo uno? Los primeros tipos de canales que pueden tener las células musculares contráctiles son canales que dependen de voltaje, ¿sale? ¿En qué tipo de músculo serán más importantes los canales que dependen de voltaje? ¿En el unitario o en el multiunitario? En el unitario, porque se acuerdan que dijimos que el principal estímulo para activar esas fibras en ese músculo era el eléctrico, ¿sale? Entonces, los canales dependientes de voltaje son más importantes en el músculo unitario, porque ya vimos que el multiunitario no puede producir potenciales de acción, ¿sale? Requiere de otros mecanismos para poder contraerse, ¿ok? Le damos a la siguiente. Ahora vamos a ver cuáles son esos otros mecanismos que toman un papel más importante en el músculo liso multiunitario, donde el estímulo eléctrico no va a ser el principal, ¿sale? Fíjense bien. Estos mecanismos que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a poner esta marca, de ahí hacia abajo son más importantes en el músculo multiunitario, pero eso no quiere decir que no puedan presentarse en el músculo unitario, ¿sale? En pocas palabras, se pueden presentar en ambos, pero van a ser más importantes en el multiunitario que en el unitario, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, si alguien se atora me dice porque esto puede llegar a ser confuso, entonces tenemos que irlo viendo poco a poco, ¿sale? Muy bien. Para que entiendan bien el papel que tienen estos estímulos en los diferentes tipos de músculo, vamos a ir poniendo ejemplos, ¿sale? Antes, ¿el voltaje dónde es más importante? ¿En qué tipo de músculo? Unitario. Unitario, muy bien. ¿El mecánico en cuál es más importante? Multiunitario. ¿Pero en cuál puede servir también? Unitario. Exactamente, esa mentalidad es la que vamos a tener de aquí en adelante para que no se confundan, ¿sale? Ejemplo de cómo un estímulo mecánico puede modificar la contracción del músculo multiunitario. ¿Alguna vez han escuchado de los cuerpos extraños que se atoran en la vía aérea? ¿Sí? Sí. Imagínense que hay un niño que se traga una piedra o un carrito, lo que ustedes gusten, y se atora en la vía aérea, ¿sale? ¿Qué creen que le haga la presión del objeto al músculo liso de la vía aérea? Va a producir un estímulo mecánico. ¿Qué va a hacer el músculo liso de la vía aérea? Se va a contraer. ¿Y qué le va a causar a este niño? Mayor sensación de asfixia. Sí, porque el cuerpo extraño se va a atorar más cuando el músculo se contrae, porque el estímulo mecánico sobre el músculo multiunitario de la vía aérea hace que se contraiga, ¿sale? Y entonces eso hace que el objeto se quede más atorado, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo funcionaría ese estímulo mecánico en el tubo digestivo que tiene músculo liso unitario. Cuando ustedes entren en algún momento en una cirugía y toquen el intestino, al tocar el intestino aumenta el peristaltismo, ¿sale? Es decir, que ahí me está sirviendo más para incrementar el peristaltismo, ¿se dan cuenta? Si yo toco el intestino, ¿el peristaltismo ya estaba o se produjo hasta ese momento? Ya estaba. Ya estaba, ¿sale? Porque ¿cuál es el factor desencadenante de la contracción del músculo unitario? El eléctrico, las células autorrítmicas, ¿sale? Pero cuando yo toco a través de un estímulo mecánico al intestino, ¿qué hago? Modifico la frecuencia del peristaltismo, pero no la induzco, porque ya estaba, ¿sale? Entonces, en el músculo liso unitario, ¿cómo se comportaría más el estímulo mecánico? ¿Como un regulador o como un determinante de su contracción? Como un determinante. Como un regulador, porque no está determinando que se contraiga, ya se estaba contrayendo por las células autorrítmicas. Cuando yo toco el intestino, ¿qué hago? Simplemente regular esa velocidad y que sea más rápido, ¿sale? Pero jamás el toque fue lo que desencadenó el peristaltismo, ese ya estaba, ¿sale? En cambio, en el músculo liso de la vía aérea tenía yo movimiento, hasta que se aplicó el estímulo mecánico, el músculo se contrajo. Entonces, en el músculo multiunitario, ¿cómo se comportará el estímulo mecánico? ¿Como un determinante de su contracción o como un regulador? Ahí sería un determinante. Ahí sí, como un determinante, ¿sale? ¿Sí van captando bien esa idea? Sí. Muy bien, porque eso puede llegar a ser confuso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente tipo de mecanismo. También las células musculares contráctiles en el músculo liso van a tener unos canales que se llaman canales operados por almacenamiento, ¿sale? ¿Qué quiere decir eso? Cuando se le acaba el calcio al retículo sarcoplásmico de las fibras contráctiles,
esa depresión del calcio hace que estos canales se abran, ¿sí? ¿Para qué? Para que más calcio entre y entonces se vuelvan a llenar las reservas, ¿ok? Algo que no habíamos comentado es que estos canales de voltaje mecánicos y de almacenamiento dejan pasar calcio, ¿sale? Son permeables a calcio todos esos canales que estamos comentando, ¿ok? Muy bien, entonces cuando el almacenamiento de calcio baja, las mismas reservas de calcio pueden desencadenar que más calcio entre, que se llenen las reservas, pero estarán de acuerdo que si entra calcio para llenar las reservas, ese calcio que entra también va a activar la contracción, ¿vale? No solo va a llenar las reservas, también puede estimular la contracción de forma indirecta y entonces también sería una forma de, en el músculo liso unitario, regular la contracción y en el músculo liso multiunitario desencadenarla, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. El siguiente, por favor. También tenemos en las células musculares contráctiles canales de calcio que dependen de calcio. Es decir, que cuando el calcio entra a la célula, ese calcio abre estos canales y deja entrar más calcio, ¿sale? Es otro mecanismo a través del cual podemos estimular la contracción de las células contráctiles, ¿ok? El siguiente, por favor. El último son los canales de calcio activados por receptores metabotrópicos. ¿Se acuerdan que vimos las vías de señalización de las subunidades alfa S, alfa I y alfa Q? ¿Sale? Si yo tuviera una subunidad alfa S, ¿qué efecto tiene? ¿Estimulante o inhibitorio? Estimulante. Estimulante, muy bien. Al final, ¿qué va a activar? Puede activar una proteína como la proteína quinasa A, ¿no? Y esa proteína quinasa A es capaz de fosforilar proteínas y de activarlas. Los canales, ¿qué son? Son proteínas, entonces también pueden ser fosforilados por ese tipo de proteínas que se activan, ¿sale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tengo un receptor acoplado a proteína G. Esa proteína G tiene una subunidad alfa S, ¿sale? La subunidad alfa S, ¿sobre qué proteína va a actuar primero? La de nilatociclasa. La de nilatociclasa, ¿qué va a producir? Un aumento del AMP cíclico, y el aumento del AMP cíclico produce una activación de la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A puede activar muchas otras proteínas. Dentro de esas proteínas que puede activar se encuentran canales, ¿sí? Y si la PK activa canales de calcio, entonces ¿qué va a pasar? Que el calcio entra a la célula contráctil y estimula su contracción, ¿sale? Entonces recuerden, los receptores acoplados a proteínas G pueden llegar a activar también canales iónicos, ¿sale? Ahora, hay otras posibilidades también. Hay receptores metabotrópicos que están acoplados a una subunidad alfa Q, ¿sale? La subunidad alfa Q, ¿qué proteína estimulaba? ¿Se acuerdan? La fosfolipasa C, ¿ok? La fosfolipasa C, ¿sobre quién actuaba? ¿Se acuerdan? Sobre el bifosfato de fosfatidinoinositol. ¿Y en qué lo convertía? Lo convertía en diacilglicerol, pero también en IP3. ¿Y el IP3 qué hacía? Aumentaba la cantidad de calcio porque sacaba el calcio del retículo sarcoplásmico. Y si aumenta el calcio, ¿qué va a pasar con la contracción? Se ejecuta, ¿sale? ¿Ya se dieron cuenta cuántas formas tenemos de estimular la contracción en el músculo liso? No solamente estímulos eléctricos, también tenemos estímulos mecánicos, estímulos químicos, el mismo almacenamiento de calcio en la célula, receptores metabotrópicos. Por eso es importante que conozcan estas vías de señalización, ¿sale? Entonces repásenlas bien, por eso se las di antes, porque es importante que las manejen en varios temas que vamos a ver de aquí en adelante, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿dudas sobre cómo podemos activar al músculo liso en sus fibras contráctiles? ¿No? Muy bien, vamos a ver si es cierto. ¿Le puedes dar clic a la siguiente, por favor? Antes de eso, aquí está lo último que les comenté. También podemos activar al músculo con receptores para IP3, ¿sale? Esos receptores para IP3, cuando el IP3 se une con ellos, se libera calcio del retículo sarcoplásmico, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahora sí, viene el momento de las preguntas para ver si es cierto que entendieron, ¿sale? Las pueden contestar quien guste, ¿ok? Entonces, ¿le puedes dar otro clic, por favor? Ahí tantito, no le muevas. Muy bien, vamos a poner aquí una especie de tabla, ¿sale? Aquí les voy a poner el músculo liso unitario
Y acá vamos a tener el músculo liso multiunitario. ¿Ok? Yo les voy a dar un mecanismo de activación y ustedes me van a decir dónde sería determinante y dónde sería regulador. ¿Sale? Entonces, el voltaje, ¿dónde sería determinante? En el unitario. Muy bien, entonces aquí vamos a poner el voltaje. ¿Sí? El mecánico, ¿dónde sería determinante? En el Multiunitario. multiunitario. ¿Dónde sería regulador? Unitario. En el unitario. Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, la activación del parasimpático, ¿sí? El parasimpático me activa un receptor metabotrópico con subunidad alfa Q. Esa subunidad alfa Q, ¿dónde sería determinante? ¿En el unitario o multiunitario? En el multiunitario, ¿dónde sería regulador? Unitario. Exactamente, esa es la idea que necesitan tener. ¿Sale? Ya tienen el punto, no lo vayan a olvidar. ¿Va? Muy bien. Ok, vamos a la siguiente, por favor. En esta imagen les resumo todos los mecanismos que acabamos de comentar. ¿Sale? Esta imagen de aquí representa una célula muscular lisa contráctil. ¿Sale? Y fíjense cómo tenemos los canales dependientes de voltaje, tenemos los canales que en este caso dependen del neurotransmisor, que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos, como los que vemos acá. Fíjense, ahí hay una proteína G, aquí hay otra proteína G, entonces esos son los receptores metabotrópicos que habíamos comentado. Aquí tenemos a los canales de calcio que se activan por estímulos mecánicos. Aquí están los canales de calcio que operan por reserva, ¿sale? Y aquí tenemos la liberación inducida por el IP3. Entonces, en esa imagen tenemos todos los mecanismos probables que se pueden ocupar para activar una célula muscular lisa contráctil, ¿sale? Algunos de ellos son determinantes, otros son reguladores, dependiendo del tipo de músculo liso, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ok? ¿Otra vez? Ahí está. Bueno, vamos a hablar acerca del músculo liso, pero de las fibras contráctiles, ¿sale? Ya vimos las fibras reguladoras, nos faltaba ver cómo se producen los potenciales de acción de las fibras contráctiles, ¿sale? Entonces, vamos a ocupar para más fácil el ejemplo del músculo liso unitario, ¿ok? Entonces, fíjense, les voy a poner acá un dibujo y sobre ese dibujo vamos a trabajar después, ¿sale? Aquí tengo una célula muscular lisa, pero esa célula muscular lisa tiene la capacidad de producir sus propios potenciales de acción. ¿De qué tipo es? Unitario. ¿Cómo sería? Unitario. Autorrítmica, produce sus propios potenciales de acción, ¿sale? Entonces, estas células están de acuerdo que me va a producir ese potencial de acción, ¿sale? Acá tengo otra célula, ¿sale? Esta célula no tiene la capacidad de producir sus propios potenciales de acción, pero se puede contraer. ¿De qué tipo es? Contráctil. Contráctil, muy bien. Y recuerden, estamos en el músculo liso unitario. Ese potencial de acción, ¿qué va a hacer sobre la célula muscular lisa contráctil? Lo va a estimular. La va a estimular y por consecuencia, ¿qué va a producir la célula muscular contráctil? Su propio potencial de acción, ¿sale? Porque acuérdense que este potencial la estimula, la despolariza y al despolarizarla, la célula contráctil también puede producir su potencial de acción, ¿sale? Y ese potencial de acción en la membrana de la célula contráctil es lo que desencadena su contracción, ¿sale? Ahora bien, las células contráctiles pueden producir dos tipos de potenciales de acción, ¿sale? Es decir, que una vez que son estimuladas, esas células contráctiles me pueden producir dos diferentes tipos de potenciales, ¿ok? Al primero le vamos a llamar potencial en espiga. Ese potencial se caracteriza porque hace esto, ¿sale? Forma como una espiga o como un pico, ¿ok? Ahora bien, el segundo tipo, lo vamos a ver en un momento, se llama potencial de meseta, ¿sale? Es parecido al que se produce en el corazón, ¿sale? Pues no solo el corazón produce potenciales de meseta, también el músculo liso, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí queda clara la secuencia? Célula autorrítmica produce su propio potencial,
esa estimula la célula contráctil y ahora la célula contráctil produce sus propios potenciales. ¿De qué tipo? De espiga y de meseta. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a ver las ilustraciones. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Muy bien. Ahí tenemos el primer tipo de potencial, que es el potencial de espiga. Ese potencial de espiga, que es producido por las células contráctiles, solo tiene dos fases. Una fase de despolarización y otra de repolarización. Se parece mucho al potencial de acción neuronal, que también tiene solo dos fases. La fase de ascenso o de despolarización y la de descenso o de repolarización. ¿Sale? Entonces, ahí está lo más importante del potencial de espiga, que tiene dos fases. ¿Sale? La fase de despolarización es producida por la entrada de calcio y la fase de repolarización producida por el cierre de los canales de calcio, ¿sale? Que normalmente al cerrarse producen la caída del voltaje, ¿sale? También puede contribuir ahí un poco la salida de potasio, muy parecido a lo que veíamos en la neurona, ¿sale? Bueno, lo que vieron en la neurona, que ya eso ya lo vieron ustedes. Bueno, entonces, en el potencial de acción neuronal, ¿quién determina la despolarización? ¿Qué ion? ¿En la neurona? No, el El sodio, exactamente. Aquí que cambia, que es el calcio, ¿sale? En el músculo liso no vamos a tener como tal mucha importancia del sodio, casi todo lo hace el calcio, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, donde su potencial sí lo produce el sodio, ¿sale? Entonces, punto clave, el músculo liso funciona con calcio, ¿sale? Bueno, vamos a ver el siguiente potencial, que es el de meseta, ¿sale? Otra vez, ahí está. El potencial de meseta es muy parecido al del corazón, ¿sale? Pero también hay algunas diferencias. Cuando lleguemos más adelante al corazón vamos a ver que la fase de despolarización del potencial de meseta cardíaco, adivinen de qué ion depende. Ay, ¿De qué dependerá la despolarización del músculo cardíaco? ¿Del sodio o del calcio? Vuelve a depender del sodio, ¿sale? Exactamente, los potenciales de acción en meseta, la primera parte depende del sodio, ¿sale? A diferencia del calcio, el calcio sí lo encontramos en el músculo liso, en los potenciales de meseta del músculo liso, sí, ¿sale? En el músculo cardíaco no, por eso el músculo cardíaco puede ser potencialmente bloqueado por sustancias que actúan sobre los canales de sodio, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con el tipo de canal que se activa, ¿sale? Aquí en el corazón sí vamos a tener también canales de calcio, pero esos canales de calcio se activan en la fase de meseta, no en la fase de despolarización, ¿sale? Por eso les digo que vamos a estudiar más estos potenciales en corazón, porque ahí es donde es más importante que conozcan el tipo de ion, ¿sale? Aquí en el músculo liso, para que no se complique en la vida, todo lo que despolariza depende del calcio y lo que repolariza depende del potasio, pero en el músculo liso, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Perfecto. Entonces, eso es lo más importante que necesitan conocer sobre las células del músculo liso. Las células altorrítmicas y los potenciales que producen, qué factores pueden activar a las células contráctiles y cuáles son los dos potenciales que producen las fibras contráctiles. ¿Sale? Asimismo, es importante que recuerden qué tipos de fibras hay en el músculo unitario y cuáles en el multiunitario. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas con esto? ¿Sí? Entonces, despolarización, nos vamos a quedar que se debe a la figura de calcio, en el músculo liso. ¿Sale? Exactamente, en el músculo liso todo depende del calcio. ¿Sale? En el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, la primera fase, el origen de la despolarización siempre es por sodio. ¿Sale? En el músculo liso, no. Por ejemplo, en el músculo esquelético, cuando se produce el potencial en placa terminal, ¿se acuerdan qué canales eran los que activaban? Canales de sodio dependientes de voltaje. Esos son los que despolarizan a la célula. ¿El calcio de dónde sale? El calcio nunca entra a la célula, sale del retículo sarcoplasma. ¿Vale? Entonces, ahí acuérdense que el sodio es el que determina la despolarización. Pero acá, los canales, ¿se acuerdan todos los que vimos de voltaje, mecánicos, operados por reserva? ¿Qué dejaban pasar? Calcio. Entonces, el calcio es el que gobierna la actividad del músculo liso. ¿Vale? En el músculo cardíaco otra vez cambiamos, por eso el músculo es complejo, porque es muy cambiante dependiendo del tipo de músculo que vemos, ¿sale? Pero para que no se complique en la vida, el músculo cardíaco y el esquelético, ¿cómo son? ¿Estriados o lisos? Estriado. Entonces en el estriado, ¿qué ion tiene más papel? Sodio. En el liso, el calcio. Y con eso ya tienen en la bolsa la respuesta, ¿sale? Muy bien.
Vamos a pasar al otro punto que es el mecanismo contráctil del músculo liso. ¿Sale? Hasta aquí nos vamos a quedar hoy, vamos a terminar de explicar ese mecanismo. ¿Sale? Vamos a muy buen ritmo, entonces no se preocupen. Si tienen dudas, pregunten con confianza. ¿Sale? Bueno, fíjense bien, aquí les puse una nota que es importante que tomen en cuenta. El mecanismo contráctil en el músculo liso depende de la activación de los filamentos gruesos. ¿Sale? Vamos a ver por qué decimos eso. Y para ello lo vamos a comparar con el músculo esquelético. En el músculo esquelético, cuando el calcio entra, ¿a quién se une? ¿A la troponina qué? C. Troponina C, acuérdense del tic-tac, ¿sale? Cuando la troponina C se une al calcio, ¿quién se desplaza de los sitios de unión para miosina que tiene la actina? La tropomiosina. Y entonces la actina se puede unir a la miosina, ¿sale? ¿En qué filamento se dieron todos esos cambios? ¿En el filamento grueso o en el delgado? En el delgado. En el delgado. Entonces, en el músculo esquelético, la contracción depende de la activación de los filamentos delgados, ¿sale? En el músculo liso, ¿no? Depende de la activación de los filamentos gruesos, ¿sale? Y vamos a ver por qué. En la estructura de la miosina, que es la que forma los filamentos gruesos, tenemos dos cabezas que se entrelazan después para formar una cola, ¿sale? En las cabezas de miosina es donde nosotros tenemos lo necesario para efectuar la contracción. Fíjense bien, las cabezas de miosina tienen un sitio de unión actina que es fundamental para que se dé la formación de los puentes cruzados, ¿sí? Así se le llama la interacción de actina con miosina. Pero además de eso, fíjense que las cabezas de miosina tienen otros dos sitios que son para unión de ATP. Esos sitios son importantísimos en el músculo esquelético. ¿Se acuerdan qué teníamos que encontrar en el músculo esquelético para que la actina y la miosina se separaran? ATP. Para que el ATP lo separara, se hidrolizara y generara todo ese ciclo que vimos. ¿Sale? Pero ya se dieron cuenta que tenemos otros elementos que no habíamos comentado en el músculo esquelético. Las cadenas ligeras o cadenas livianas de miosina. ¿Sale? Esas cadenas ligeras o cadenas livianas de miosina van a ser el punto fundamental en el músculo liso, ¿sale? Porque esas cadenas ligeras son las que se tienen que activar para que el mecanismo de contracción del músculo liso se lleve a cabo, ¿sale? Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para activar a las cadenas ligeras? ¿Sale? Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo activamos esas cadenas para producir la contracción muscular lisa? ¿Sale? Antes de continuar, ¿sí queda claro esto que comentamos? ¿Sí? Sale. Entonces, fíjense en la siguiente imagen. ¿Me puedes cambiar, por favor? Aquí tenemos el mecanismo contráctil del músculo liso. Es muy sencillo, ahora que hemos visto lo anterior de las fibras y todo lo que hemos comentado. ¿Sale? Aquí está el calcio. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos todos los mecanismos para que el calcio entrara a la célula muscular? ¿Sale? El calcio pudo entrar por un estímulo eléctrico, por un estímulo mecánico, por un canal que se activó por un receptor metabotrópico, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero una vez que entra el calcio, independientemente del mecanismo que hizo que entrara, todo lo demás es igual. ¿Sale? Fíjense bien, ese calcio que entra a la célula muscular lisa contráctil se va a unir con una proteína que se llama calmodulina, ¿sale? Cuando el calcio se une a la calmodulina se forma un complejo. Ese complejo se llama complejo calcio-calmodulina, ¿sale? Y ese complejo calcio-calmodulina funciona como una enzima, porque es capaz de activar otras estructuras, ¿sale? Ese complejo calcio-calmodulina se va a encargar de activar a una enzima que se llama sinasa de cadena ligera de miosina, ¿sale? Cuando el complejo calcio-calmodulina activa a esa enzima, a la sinasa de cadena ligera de miosina, la sinasa de cadena ligera de miosina activa, adivinen a quién va a activar. A las cadenas livianas. A las cadenas ligeras de miosina. ¿Se acuerdan que dijimos? Esas se tienen que activar para que se dé la contracción del músculo liso. Entonces ya vimos de dónde sale la activación de las cadenas ligeras de miosina, ¿sale? Si ahora vamos de forma retrógrada, ¿quién activa las cadenas ligeras de miosina? La sinasa de cadena ligera de miosina. Ahora, ¿quién activó a la sinasa? El complejo calcio-calmodulina.
¿Qué necesitamos para formar el complejo? Que entre calcio. ¿Cómo entra el calcio? A través de los mecanismos que ya vimos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué creen que va a pasar a continuación? Lo demás es igual a lo que ya vimos. ¿Sale? En el aspecto de que la miosina, cuando sus cadenas ligeras están fosforiladas, porque ya las activó la sinasa, ahora la miosina se une a la actina. ¿Sale? Y ahí se va a dar el mecanismo contráctil. ¿Sale? Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para relajar el músculo? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para relajar el músculo? ¿Qué puedo eliminar del interior de la célula? El calcio. Si elimino el calcio, todo esto se viene abajo y entonces la miosina ya no se une con la actina. ¿Sale? Pero ¿cómo le hago para despegar la actina y la miosina que se quedaron pegadas? Por el ATP. Aquí no funciona el ATP. ¿Sale? El músculo liso es de los que echa abajo todo razonamiento. Aquí necesitamos otra enzima. ¿Sale? En el músculo esquelético sí es el ATP, pero aquí necesitamos una enzima que se llama fosfatasa. ¿De qué creen que sea? ¿Fosfatasa de qué? De cadena ligera de miosina. Porque ¿qué le añadimos a la cadena ligera para activarla? Un fosfato. ¿Qué tengo que hacer? Quitarle el fosfato. ¿Cómo? Con una fosfatasa de cadena ligera de miosina. ¿Sale? Y entonces esa fosfatasa le quita el fosfato y ahora sí, se despegan y el músculo se relaja. ¿Sale? Entonces, a diferencia del músculo esquelético, donde además de quitar el calcio necesito ATP para la relajación, aquí además de quitar el calcio necesito a la fosfatasa de cadena ligera de miosina. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. Entonces, por esa razón, el mecanismo contráctil depende de la activación de los filamentos gruesos. ¿Sale? Perfecto. Lo vamos a dejar hasta aquí hoy porque ya vimos muchas cosas. ¿Sale? Entonces, si no, se me van a saturar más. Repasen lo que hemos visto este fin de semana. ¿Sí? El lunes vamos a continuar con lo siguiente. ¿Le puedes cambiar otra vez? Vamos a ver la regulación del músculo liso. ¿Sale? Dentro de la regulación del músculo liso, lo que vamos a ver más es el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Entonces vengan con la idea de que el lunes vemos regulación del músculo liso. ¿Sale? Y repasen lo que vimos, empiecen a leer los conceptos que les dije que son importantes para que cada vez nos pongamos más al corriente. ¿Sale? Muy bien, que tengan bonito día, buen fin de semana. Nos vemos el lunes.